Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, muchas bendiciones, regalos de parte de Dios, respuestas a sus oraciones en este día para todas las personas que nos están sintonizando en esta su emisora Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Y si quieres subir el volumen a tus ideas, ya sabes a dónde venir. Y sobre todo las ideas de Dios, que somos las que le subimos el volumen aquí en este lugar. Y estamos en un programa nuevo en el Monte de la Gracia y tengo una invitada aquí muy especial, muy linda, muy llena del Señor, y aquí la tenemos. Ella se va a presentar en este momento. Muy buenas tardes a todos. Realmente para mí es un placer estar en este programa. Gracias, Inesita, por la invitación. Soy la pastora Ivette Bonilla. Sirvo al Señor en el Centro Evangelístico con los pastores Solís, y para mí es un gozo poder traer en este momento conceptos, ideas que les puedan apoyar en su fe y, ¿por qué no?, los principios básicos de la palabra de Dios. Amén, así es. Entonces, pastora, bueno, hoy queremos primeramente unirnos con el Señor en una oración. Padre, en este día, Señor, te damos muchas gracias, Dios poderoso, porque sabemos que tú estás aquí primero que nosotras y que tú estás interesado, Señor, en todas esas personas que nos están viendo o los que nos están escuchando por la radio, Padre. Tú conoces todas las situaciones y todas las cosas por las que cada persona está en este momento pasando o necesitando. Tú conoces la necesidad espiritual que hay en las vidas que en este nos sintonizan, Señor. Quiero pedirte especialmente, Señor, por Kendall, que hoy clamaba y suplicaba que necesita trabajo, Padre. Señor, creemos que tú vas a suplir ese trabajo para Kendall en el nombre de Jesús, y para todos aquellos que han perdido su trabajo en estos días, Señor, y también por aquellos que están en los hospitales, que están pasando por procesos de enfermedad, de quimioterapia, de radioterapia, Señor amado, pero Dios, tú estás ahí con ellos. Ellos no están solos. Tú los acompañas en este momento, les das ayuda, les das fortaleza, traes sanidad, Señor amado. Gracias, Padre, que cada persona en este día reciba, Señor, una impartición de tu fortaleza, de tu gracia y de tu presencia, Señor, en el corazón y en la mente de cada uno de ellos, Señor. Muchísimas gracias, Papito bueno. Te damos toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza a ti, Papito Santo. Amén. Y bueno, pastora, hoy queríamos hablar acerca de un tema súper importante, y es el tema de la palabra de Dios, de las escrituras inspiradas por Dios, de la Biblia, el libro más vendido en el mundo entero, que se ha traducido a montonones de idiomas. Y queremos hablar acerca de por qué mucha gente quiere que nosotros tal vez compartamos y les expliquemos de por qué sería que nosotros debemos de realmente estudiar la palabra. ¿Por qué también, por qué decimos que es la verdad? Y el por qué creer en esta palabra, en esta Biblia. Y queremos empezar entonces, pastora Ivette, hablando acerca de por qué es tan importante que estudiemos la Biblia. Bueno, a esta pregunta hay varias respuestas, varios aspectos y principios bíblicos fundamentales. Primero, debemos estudiar la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer
qué dicen las Escrituras. Si queremos conocer a Dios, tenemos que saber qué piensa, qué tiene planeado para el hombre, para el ser humano como tal, qué cree Dios o qué nos dice Dios de ciertos aspectos básicos de la vida. Y tengo un pasaje bíblico, Inesita, en Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, vean qué interesante, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, hablando aquí de la palabra de Dios, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por ser la palabra de Dios, es un libro sagrado, es un libro que llega más allá de lo que nos podamos imaginar, que ministra nuestro espíritu, que conoce las intenciones del corazón, porque ya Dios mismo, que nos formó desde el vientre de nuestra madre, que tiene todo fielmente trazado, dice que la palabra de Dios es viva. O sea que cada vez que oímos la palabra, está hablando a nuestro corazón. Y miren qué interesante, se lee un pasaje bíblico y cada uno siente que Dios le habla. Que Dios me habló por ese pasaje bíblico, por ese versículo. Yo entendí, Dios me habló, Dios me hizo conocer. Sí, porque la palabra de Dios es viva. No es un libro que se lee por leerlo o por como dicen algunos, para dormir. Mira, estoy desvelada, voy a leer la Biblia. No, por supuesto que no. Es un libro que enseña verdades bíblicas, que me enseña, que me trae respuesta y que debo leerlo porque a la vez alimenta mi fe. Así es, pastora, sí, la palabra de Dios nos llena, nos fortalece, nos da vida realmente a nuestro espíritu, y ahí encontramos respuestas a muchísimas preguntas que tal vez nosotros nos podemos hacer. Pero, pastora, ¿por qué decimos que realmente la Biblia es la verdad? ¿Es la Biblia la verdad? ¿Dice la palabra de Dios la verdad? Por supuesto. La palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. ¿Y qué significa inspirar? Es como soplar, tener el soplo de vida para la palabra. Dios queriendo comunicarse con el ser humano, comunicarse en su propio lenguaje, con ideas, con conceptos que el ser humano pudiera manejar. Dios permite que hombres fueron inspirados, estos hombres de Dios. Mira, 40 autores diferentes, en un aproximado de 1500 a 1600 años. Muchos no se conocieron entre sí, muchos eran de diferentes culturas o aún hasta personas que vivían en lugares diferentes, de estratos sociales diferentes, de posiciones diferentes a nivel económico, a nivel político. Ellos llegaron a ser llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y por esto ellos escribieron. Y escribieron no porque vino algo extraño y seguro entraban en un éxtasis o algo así como algunas personas creen. No, el Espíritu Santo de Dios, respetando su personalidad y su contexto, los llenó y les dio la capacidad de escribir. Ahora, ¿y cómo sabemos que, como dicen algunos, es que el papel aguanta lo que le pongan? No, ¿cómo sabemos que es la verdad? Porque es un libro que prevalece por todos los tiempos. Miles de años, podríamos decir, más de 2000 años, este libro de Dios permanece. Y algo hermoso, Inesita, no se contradice. Es un libro que no se contradice y que presenta a sus personajes, a sus relatos y todo lo que la palabra de Dios enseña, que presenta a un ser humano que igual tiene debilidades, que no es perfecto, porque la palabra de Dios no nos presenta a un ser humano perfecto, pero sí nos presenta al Hijo de Dios como este hombre perfecto que presenta el libro de Lucas, que tomó forma humana, porque Dios, queriendo comunicarse con el hombre, permite que Cristo Jesús tome forma humana. Y por supuesto entonces tiene que ser registrado. Y de ahí vienen entonces los evangelios, que registran la vida de Jesús, que nos habla de sus enseñanzas. Los evangelistas escribieron a grupos diferentes, a destinatarios diferentes, y escribieron lo que
Dios permitió que fuera así registrado. Luego viene el libro de los Hechos, hablando de la iglesia primitiva, las cartas paulinas y todo lo que la palabra de Dios está enseñando. No se contradice. Habla a nuestros corazones, habla a nuestros intelectos, habla a nuestras situaciones de la vida real, a nuestro contexto. Así es, pastora. Y bueno, para la tercera pregunta, ¿verdad?, que queremos responder, queremos ver unos pasajes que traje yo ahí, que Jonathan me va a ayudar. La primera cita es 2 de Timoteo 3:16. Ahí está, ¿ve? Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, esa es la versión Reina Valera. También puse ahí yo la Nueva Traducción Viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y la otra cita, quería verla de una vez, Jonathan, que es lo que nos decía el Señor Jesucristo, lo que Él pensaba, lo que Él creía y lo que Él testificaba acerca de las Escrituras, y que lo dijo en Juan 5:39, que decía: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es la versión Reina Valera que decía el Señor Jesucristo. Y la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras. En otras versiones dice inquiren, buscan, ¿verdad?, con perseverancia, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Entonces, pastora Ivette, quería que leyéramos estos pasajes para hacerle la otra pregunta. Mucha gente dice: bueno, sí, yo sé de la Biblia y me han hablado de la Biblia, y mucha gente tiene la Biblia en la casa, pero a veces la leemos y nada más hasta ahí. Pero hay una pregunta que todo el mundo se hace, ¿verdad? Mucha gente. ¿Por qué deberíamos de creer lo que dice la Biblia? Muy bien, una pregunta muy interesante. Y tal como la mencionaba, la palabra de Dios no se contradice. Y la palabra de Dios tiene una respuesta para cada corazón, para cada pregunta que tiene el ser humano. ¿Cómo podemos conocer más de Dios? ¿Cómo puedo conocer lo que Dios piensa acerca de ciertos temas, de ciertos conceptos? Solo leyendo la palabra de Dios. Y volviendo al pasaje que presentaste, de 2 de Timoteo 4, desde el 3:16, dice que es inspirada por Dios. Como repetía o antes explicaba, y quiero repetir el concepto, esto de ser inspirada quiere decir que no es que el hombre lo inventó. No es que el hombre se puso a pensar: mira, sí, ¿qué les diré? ¿En qué estarán interesados? ¿Cuáles son las preguntas que tienen? No, para nada, porque el ser humano se equivoca, el ser humano se contradice, el ser humano se olvida. El ser humano puede ser que con el tiempo promete y luego olvida, o simplemente falla porque somos humanos, pero la palabra de Dios permanece. No importa los tiempos, no importa las edades, no importa las generaciones, no importa la condición del ser humano. Ahí está la palabra de Dios, que es inspirada y dice que nos va a enseñar. ¿Y qué nos va a enseñar? Las verdades de Dios. ¿Qué nos va a enseñar? Las verdades fundamentales de las Escrituras. ¿Y por qué se llama verdades fundamentales, Inesita? ¿Y sabes por qué? Porque son verdades que no cambian. Son el fundamento de las Escrituras, son el fundamento de nuestra fe cristiana. Son estas palabras y esta palabra poderosa presentada en los diferentes versículos bíblicos la que alimenta nuestra fe. ¿Por qué tenemos que creer? Porque es un libro único. Es un libro que muchos han querido destruir. Han querido eliminar de la faz de la tierra, pero es un libro que permanece,
y permanece para siempre. Un libro que no se contradice, un libro que tiene respuestas, que tiene credibilidad. Al tener respuestas, tiene credibilidad. Además, habla de hechos reales. Aunque usa figuras retóricas como la metáfora, el símil, la hipérbole y otros, presenta enseñanzas que llegan hasta el corazón. Otras realidades. La Escritura dice que aumenta la fe de aquellos que la escuchan. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír, ¿qué voy a oír? La palabra de Dios. Por eso, a medida que una persona lee la palabra, a medida que la escucha, su fe comienza a crecer. Y esa persona comienza a decir, mira, ¿por qué ahora yo tengo más fe? ¿Por qué ahora yo puedo creer que Dios hace milagros? ¿Por qué? Porque ahora los comienza a vivir. ¿Por qué es que ahora yo puedo orar por mí y por otros? ¿Por qué puedo creer en milagros y maravillas, no solo para mi vida, sino para mi familia? Porque mi fe está creciendo. E Inesita, gracias a Dios que ahora podemos descargar la Biblia en nuestros celulares. Y hay un versículo bíblico para cada día. Imagínate, qué hermoso comenzar el día con un versículo bíblico, con una palabra que te alimente todo el día, cada minuto, cada hora, que fortalezca tu fe. Un versículo que nos va a poner a meditar. Y si lo primero al iniciar el día es la palabra de Dios, voy a meditar todo el día. Y si fuera lo último, porque no lo hice en la mañanita, sino al acostarme, que la palabra de Dios quede en la mente. Y que en esa palabra comience a dar vuelta. ¿Te ha pasado que te quede algún versículo? Sí, a mí me ha pasado, sí, que en la mañana el Señor me habla a través de un versículo y llena mi corazón y como les decía yo un día, que es como que si ese versículo, como que si se levantara, como que si salta y llena el corazón de uno desde temprano. Y tal vez en la noche va uno a la congregación y resulta que la pastora o el pastor que está enseñando enseña acerca del mismo versículo que temprano ya el Señor me había mostrado o me había ministrado a través de esa palabra. Y yo también les decía que uno puede leer un versículo muchas veces y cada vez que lo lee, algo nuevo el Señor nos habla, algo nuevo nos ministra. De algo nuevo aprendemos, porque la palabra de Dios es viva, no es como cualquier otro libro, leer otros libros, no, es un libro que está vivo, porque fue inspirado por un Dios que está vivo, que es nuestro Dios todopoderoso. Y eso es una experiencia que solo la podemos tener si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tomamos esa palabra, tomamos el tiempo para estudiarla. Usted, ¿verdad?, que es profesora allá en el Centro Evangelístico, en el instituto tan lindo y precioso que hay ahí, el CDM, ¿verdad?, que ahí recibimos tantas enseñanzas de la palabra de Dios tan lindo. Y recuerdo, bueno, una de las materias que llevé con usted, apologética, qué materia más preciosa, cómo aprender a defender, ¿verdad?, lo que nosotros creemos y que creemos en la palabra del Señor. Y recuerdo que en ese curso, estudiamos muchos libros, ¿verdad?, que hablan acerca de las escrituras, y una de las cosas que la gente dice es, bueno, pero ¿qué de la arqueología? ¿Qué de la ciencia? ¿Qué de todo eso? Pero realmente estudiando, ¿verdad?, en esta materia que llevamos con usted, ahí aprendimos de cómo más bien la ciencia ha confirmado la palabra, de cómo la arqueología ha confirmado lo que dice la Biblia, ¿verdad, pastora? Sí, porque es que la palabra de Dios habla de hechos reales. Sí. No es un libro de ficción. Uh-huh. Es un libro real, que se fundamenta, que tiene bases sólidas, que la misma ciencia confirma muchos de sus relatos,
y que aunque traten de explicarla de formas diferentes, es un libro que permanece, porque es un libro serio. Hay gente que dice, es que yo no quiero leer simplemente por leer. No, vas a leer algo que edifica. ¿Y por qué no? Que alimenta el alma. Sí, también. Hay muchos lectores, como también hay otras personas que pereza leer. Sí, te entendemos. Solo que este libro es diferente. Si tomamos las escrituras, tal vez haya alguien allí en casa, en algún lugar diciendo, pero ¿por qué libro de la Biblia comienzo a leer? Muchas veces les decimos, comienza por los salmos. Y te voy a decir, la palabra salmo significa poemas. Significa oraciones que se escribieron, donde el salmista David, que es uno de los que escribe la mayor cantidad de salmos, porque hay otros autores, este salmista escribía y escribía para que quedara un registro, y escribía muchas de sus experiencias, de sus oraciones, aún de sus momentos de tristeza, sus momentos de alegría. ¿Por qué? Porque registra vivencias de personas de carne y hueso. Y yo me preguntaba, Inesita, bien pudo Dios haber enviado la Biblia, las Escrituras, por medio de ángeles. Pero los seres humanos hubiéramos dicho, no, esto es un idioma angelical que solo se entiende en el cielo. Aquí en la tierra no se entiende, porque siempre los seres humanos somos rebeldes, ¿verdad que sí? Sí. Nos cuesta obedecer, sí. Nos cuesta seguir lo que la palabra de Dios dice. Dios tuvo que traer las escrituras y ponerlo en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje, de manera que el ser humano lo pudiera entender. Y algo tan hermoso, que Cristo el Señor tomara forma humana. Y de ahí viene todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya hablaba de un Mesías, ya hablaba de la llegada de este Mesías. Y el Nuevo Testamento ya desde el libro de Mateo, el primer evangelio, el evangelio según San Mateo, ya comienza a presentar ese Mesías, cuyos destinatarios son los judíos. ¿Por qué? Porque tenía que presentar al Mesías esperado. Pero luego está el evangelio de Marcos, que escribe a los romanos. Luego Lucas, que le escribe a los griegos. Y Juan, el evangelio de Juan, que se dice que es uno de los evangelios más bellos, y que también decimos, comienza a leer la Biblia y comienza por el evangelio de Juan, que de los 4 evangelios es uno de los más sencillos, pero más profundos a la vez. Mira qué interesante, se le considera el evangelio más profundo, porque habla de milagros, habla de conceptos tan valiosos como creer, como señales, como milagros, se enfatiza mucho esos milagros. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos ver milagros. ¿Has visto milagros? He visto montones de milagros, pero montonones de milagros en mi propia vida, de un día para otro, estar sana, recuperada de alguna enfermedad. He visto milagros económicos, que de un día para otro el Señor me ha suplido tal vez un dinero para ir a pagarlo. De un día para otro he visto cambios en montones de gente que un día estaban en la droga y al otro día ya se levantaron a bañarse, se fueron a trabajar y no volvieron a consumir droga nunca más. Alcohólicos, transformaciones en familias, gente que estaba triste y comenzó a leer la palabra de Dios y de un momento a otro comenzó a experimentar alegría, a experimentar esperanza, a experimentar paz, porque empezó a leer la palabra de Dios y empezó a tener intimidad con Dios y a aprender de esta palabra. Son montones de milagros que podríamos aquí contar, ¿verdad? Y yo sé que, la pastora Ivette, me imagino, tantas cosas lindas que ha visto ella en el camino. Por supuesto. Milagros de milagros de milagros. Y provisiones sobrenaturales. Mira, Inesita, llega a mi mente otro pasaje poderoso, porque tal vez hayan personas viendo este programa, escuchándolo por la radio y diciendo, ¿cómo puedo yo recibir un milagro financiero? Yo lo que estoy necesitando es que Dios haga algo. Yo lo creo. Y viene a mi mente Filipenses 4:19 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Esto habla de provisión.
Porque esa es una pregunta que mucha gente se hace. ¿No será que pensar en dinero, en que Dios me suple, en que Dios se interesa en los pagos que yo tengo que hacer, será que es muy carnal, muy mundano, muy superficial? Pues no. ¿No? Y el mismo Padre nuestro lo enseña, donde dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios está interesado en poner pan en nuestra mesa, en suplir nuestras necesidades, en hacer milagros de multiplicación, como lo hizo con los panes y los peces. Sí. Yo he visto tantas personas que han ido aumentando su fe por medio de la palabra de Dios, escuchando, leyendo, creyendo, y pueden contar de cómo se les multiplicó el dinero y dicen: pero ¿cómo? ¿De dónde me alcanzó para hacer tantos pagos? ¿De dónde me alcanzó? O de fuentes inesperadas, alguien viene y le paga un dinero que le habían retenido por las razones que fueran, o alguien dice: mira, me acordé que te debía. Aleluya, decimos algunos, o tal vez todos los que nos estén escuchando, porque en medio de la crisis, en medio de la condición que vivimos a nivel mundial, necesitamos un Dios que se interese en nuestras finanzas, para que multiplique, para que dé oportunidades de trabajo, para que a la distancia donde nos están escuchando y estén viendo, haya personas que reciban un milagro financiero, que reciban sanidad de sus cuerpos. ¿Y en qué nos basamos? En Isaías 53 dice que por la llaga de Cristo, por la llaga de Él, fuimos nosotros curados. Por la llaga de Él. ¿Y por qué no creer que por ese sacrificio, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, nuestros cuerpos también pueden ser sanados y podremos ser liberados? Y ¿sabes qué? Hasta las mentes cautivas son libres en un momento. Hay personas obsesionadas, personas que viven atadas, personas que se sienten esclavizadas a pensamientos, a relaciones tóxicas, relaciones nocivas, que lo que hacen es ir deteriorando sus vidas, deteriorando sus cuerpos, sus mentes, sus emociones, que son relaciones que destruyen, pero a veces nos sentimos esclavizados y decimos: Dios, ¿quién puede sacarme de esto? Y muchas personas toman decisiones equivocadas, pero también para ellos hay una palabra. ¿Ves cómo la palabra de Dios tiene respuesta para todo? ¿Y qué palabra te daría? El Evangelio de Juan dice en el capítulo 8, versículos 32 y 36: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hablando de esta verdad como un sinónimo de la palabra de Dios. Y también dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es que muchas veces no somos verdaderamente libres. Muchas veces hemos sido privados de nuestra libertad emocional, de nuestra libertad financiera, de nuestra libertad aún mental, podría decir yo, porque esa mente cautiva a pensamientos de destrucción y de autodestrucción, donde solo se piensa en ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? Mejor me muriera. No, momentito. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. ¿Quién me enseña esto? La palabra de Dios. Que Él es la vida. Yo no puedo amar la muerte, ni puedo amar los deseos de muerte, porque eso no es bíblico. Yo tengo que amar la vida y decirle: Señor, dame fuerzas. Este momento es difícil, sí. Estoy pasando el valle de lágrimas. Estoy pasando el valle de sombra de muerte. Hay angustia en mi corazón. Pero Dios ministra mi espíritu. Enséñame a amar la vida. Enséñame a entender lo que tienes para mí. Así es. Y es allí donde muchas cosas van a cambiar. ¿Te has puesto a pensar en esto, Inesita? Sí, y es que, pero ¿cómo vamos a saber que Dios tiene esa bendición para nosotros? De que Él quiere que seamos libres, de que Él quiere que seamos bendecidos, que Él quiere que seamos prosperados, que Él quiere que estemos con gozo, que seamos sanos. ¿Cómo vamos a saber todo eso?
Porque leemos la palabra, porque ahí lo dice, y hay muchos, muchos versículos para cada cosa que tú necesitas. Entonces, ¿cuál es el consejo de hoy, pastora, hacia las personas que nos escuchan? Leer la palabra de Dios, estudiarla, como nos mandaba el Señor Jesucristo, ¿verdad? No solo leerla, sino estudiarla, deleitarnos en estudiar. Usted, ¿verdad?, que es también profesora en el... Sí, exactamente. Habla de escudriñar. Escudriñar significa profundizar. Ajá, Es más que una lectura, porque yo Sí. puedo hacer una lectura rápida y alguien me pregunta, ¿qué entendiste? Y si yo digo, "Ey, no sé", significa que leí sin entendimiento. Pero si yo leo las escrituras, leo cada versículo despacio, entendiendo cada palabra, y si no la entiendo voy al diccionario, vea qué interesante. Ajá. Y si no voy a versiones bíblicas, tal vez alguien diga, pastora, pero ¿cuál es la mejor versión? La que sea mejor para ti, la que entiendas. La versión Reina Valera 1960 ha sido una versión tradicional para la iglesia cristiana, pero ahora hay otras versiones que nos ayudan, siendo la misma palabra de Dios, por supuesto, no alterada, no cambiada, es la misma palabra de Dios, pero en un lenguaje sencillo, en un lenguaje actual, en un lenguaje más dinámico. Por eso se llama equivalencia dinámica. Versión 60 es equivalencia literal, más por palabra, pero la equivalencia dinámica es más de pensamientos, de ideas. Entonces, es más sencillo entenderla. Hay palabras que ya vienen ya traducidas, si me permite el término, que no me tuve que ir al diccionario para saber qué significa esa palabra, sino más contemporáneas, que entonces yo puedo leer en, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, es sencilla, el lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente. Puedo leer versiones. Dios habla hoy. Y posiblemente los que nos están escuchando y viendo están diciendo, y yo tengo otras versiones. Sí, por supuesto. Versiones que puedas consultar en tu librería cristiana para que siempre sea la palabra de Dios. Porque no le podemos quitar ni le podemos poner. No se le agrega más, ya el canon está cerrado, ya la revelación de las escrituras está cerrada. No es que a mí se me ocurra inventar un libro nuevo, por Dios. No hay un libro nuevo, ya todo está escrito. Lo que fue dicho, no cambia, es real. Y por eso es esta palabra viva que me va a traer vida. Sí, amén. Amamos la vida, amamos a Jesús. Sí, así es, ¿verdad? Y también para la gente que le gusta estudiar, bueno, hay muchos institutos, el instituto, ¿cómo se llama? ¿Dónde está este? Muy bien, hay institutos bíblicos, Ajá. pero también, Inesita, es importante que cada persona que quiere conocer más consulte con su pastor, Ajá. consulte con su autoridad espiritual, porque hay muchas opciones. Hay muchas escuelas bíblicas, hay institutos, también hay universidades. También. Pero es necesario que esa persona que está bajo sujeción, que la Biblia también lo enseña en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17, que dice, sujetados a otros pastores, que estas personas hambrientas, así, yo quiero disfrutar esa palabra, comiencen disfrutando la palabra de Dios en su propia iglesia. Allí donde están escuchando el evangelio, donde están escuchando las lecturas bíblicas, donde hay un pastor, un maestro, una autoridad espiritual que le está enseñando. Y hay muchas, gracias a Dios, iglesias que tienen a nivel interno su propia escuela bíblica. Sí. Entonces los pastores recomendamos que se siga ese proceso, que se siga ese camino. Primero vamos a escuchar la palabra en nuestra propia iglesia. Vamos a capacitarnos en nuestra propia escuela bíblica o instituto, allí donde estamos, donde Dios nos sembró, en términos metafóricos y simbólicos. Y después, consultando con nuestro pastor,
con la autoridad que Dios nos dio, entonces podamos ver las opciones que nuestra autoridad espiritual va a recomendarnos. ¿Y por qué? Porque esa autoridad sabe más que nosotros. Ya caminó por ahí. Ya nos puede decir estas y estas son las opciones. Y ese pastor que nos ha venido alimentando y enseñando la palabra, sabrá, viéndonos a nosotros y según nuestro perfil, nuestros conocimientos, nuestro contexto, va a poder saber si ya estamos listos para irnos a estudios más profundos. Pero las escuelas bíblicas, escuelas teológicas, si me permite, que hay a nivel de iglesia local, que es como se le conoce cuando yo soy parte de una iglesia, se le llama iglesia local, entonces allí voy a prepararme. Y mira, te digo, perdón que ponga como ejemplo la iglesia a la que pertenezco, el Centro Evangelístico. Somos una iglesia que tenemos una visión amigable e innovadora, pero fundamentada en la Escritura. Y al igual que nosotros, Centro Evangelístico, hay muchas otras iglesias que aman la palabra de Dios. Así como mis pastores, los pastores Solís, aman la palabra. Gente que se esfuerza, que estudia, que se prepara. Sé que hay muchos pastores y autoridades y maestros también preparándose y que son de plena confianza, Inesita. ¿Para qué? Para que la gente que ahora nos escuche, que quiere salir corriendo ya. Me los imagino ahí todos emocionados diciendo, yo ya quiero esa palabra, yo quiero alimentarme con la Biblia, yo quiero conocer las verdades de Dios. Sí, excelente. Vamos a comenzar a leer. Tal vez nunca has leído, tal vez nunca te has preparado. Comencemos con los Salmos. Los Proverbios, un capítulo para cada día del mes, Inesita. Sí, qué tremendo. Y los consejos de Dios. Vamos a los Evangelios. Y a medida que la persona ahonda y va preparándose y va consultando con su pastor, importantísimo, estarán mis colegas pastorales diciendo sí, ese es el camino, porque somos cuidadosos del rebaño, Inesita, Sí. que queremos que la gente aprenda y conozca más. Sí, entonces para toda esa gente que tiene esa sed de la palabra de Dios, si no tienes una Biblia, consíguete una Biblia. Aún yo les he dicho por este programa, si una persona por primera vez hoy abre su corazón a Dios, al Señor Jesucristo, nos mandan un WhatsApp, un mensaje o un mensaje en el correo electrónico, y les vamos a regalar una preciosa Biblia para que empieces a leerla. Comienza, como nos explicaba la pastora Ivette, leyéndolo. Tal vez lo que nos parezca más sencillo en ese momento, estudiar la palabra de Dios, leerla todos los días. Yo les aconsejaba, pastora, comprarse un cuadernito y comprar unos lapiceros de colores y todos los días lo que leas y lo que Dios te habló ahí, lo que te gustó más o aquello que no entendiste, lo apuntas en el cuaderno y así vas estudiando, y luego cuando llegas a la congregación, ahí se te van a liberar esas dudas, y busca una persona que sepa más que tú, una persona de confianza que te pueda explicar si es que no te cuesta entender, pero también pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Biblia, Él también te va a ayudar. Por eso siempre aquí en este programa decimos, si no te congregas en algún lugar, busca dónde congregarte con otras personas que aman al Señor y que estudian la palabra del Señor. Por eso hoy queríamos, pastora Ivette, pues orar por muchas personas, ¿verdad? Que están tal vez en que si van o que si no van a la congregación, que si van y que tal vez no les va a gustar, que están ahí dudando, pero que tienen esa sed de la palabra de Dios, que tienen esa sed de la presencia de Dios, que hoy sea el día para que te decidas. Y yo quería, pastora Ivette, que usted pudiera motivar a la gente a que se acerque a Dios, a que se acerque a su palabra, a que se llene del Señor en este día. Excelente, mira, Inesita, te digo por experiencia, cuanto más leo mi Biblia, más conozco de Dios y más lo amo. Uno llega a amar a Dios tan profundamente, porque encontramos en Dios esperanza, consuelo, fuerzas,
ánimo, aliento. Eso es lo que quiero enviarle a cada persona que nos está escuchando, Sí, que nos Señor. estuviera viendo, porque no estás allí por casualidad. Sí, Yo Señor. creo en la operación del Espíritu Santo Sí, de Dios. Padre Santo. Yo no creo en casualidades. Yo creo en planes perfectos. Yo creo en la providencia divina, que si estás allí escuchando, es porque el Espíritu Santo de Dios ya planeó esta cita. ¿Y sabes para qué? Para darte fuerzas, para darte ánimo, para decirte que sí lo puedes, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que sí hay esperanza para ti, que no naciste por casualidad o por un error humano. No, Dios pensó en ti, Dios planeó que existieras, tiene un propósito maravilloso. Y hoy el Señor toca tu puerta, a la puerta de tu corazón, y te dice, déjame entrar. Déjame entrar a tu corazón, déjame llenar tu mente, déjame llenarte totalmente. Hoy quiero traer esperanza, hoy quiero darte fuerzas, hoy quiero sacarte de las prisiones de oscuridad, de prisiones de temor. Hoy quiero sacarte de la depresión y de enseñarte que hay vida y vida en Jesús. Hoy el Señor te llama, hombre, mujer, niño, joven que estás escuchando. Hoy el Señor toca tu puerta. Y tal como me lo está diciendo Inesita, déjame orar por ti. Haz conmigo esta oración. Haz conmigo esta oración de fe. Unámonos. Tal vez dices, es que yo no tengo fe. Pues unamos nuestra fe y se va a hacer mucha. Amén. Pero yo quiero decirte que si pones los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Y Él te va a dar la fe que necesitas. Porque la fe no estamos para medirla, estamos para tenerla, para poseerla, para sentirla. Hoy únete a nosotros en esta oración de fe. Ahí donde estás, ora con nosotras, ora conmigo, por favor, que quiero guiarte al Señor como un día alguien me guió a mí. Vamos a comenzar orando y vamos a decir, Señor, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Soy un ser humano. He fallado. Hay muchas cosas que de pronto he hecho mal o no quisiera haber hecho, pero sucedieron. Hoy te pido perdón. Hoy te pido que vengas a mi corazón. Te entrego los derechos. Te entrego los derechos de mis pensamientos, de mi vida, de mis emociones. Hoy renuncio a mis propios derechos y te los entrego. Ven a mi vida, te entrego mi vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, escribe mi nombre en tu libro, que es el libro de la vida. Escribe mi nombre, Señor. Y hoy te entrego mi vida, te entrego los derechos y te entrego todo lo que soy. Ven a mi vida, Señor. Y muchas gracias por darme la oportunidad de conocerte, porque hoy he recibido al autor y consumador de la fe. Inesita, si me das oportunidad, tengo el sentir de orar por personas que se sienten esclavizadas a un pensamiento recurrente. Tal vez son personas que tienen lo que alguien ha llamado mentes cautivas. Se sienten en prisiones de oscuridad. Se sienten esclavizados, aunque estén libres, pero entre comillas, están esclavizados al pasado. A situaciones dolorosas, a pensamientos dolorosos, a situaciones que les atormentan, porque lo peor es que somos nuestros propios verdugos. Pero hoy yo quiero orar por esas personas, y esas personas que se metieron en prisiones de depresión para huir de la culpa, de los sentimientos de derrota, de frustración, para escapar de tal vez de situaciones que no pudieron manejar, o simplemente estás allí, no lo sé. Pero hoy quiero orar por ti, únete en esta oración, Señor. Yo creo que tú derramaste tu sangre por mí en la cruz del Calvario, y que ese sacrificio en la cruz me compró mi libertad, compró mi paz, compró mi sanidad. Hoy te entrego los derechos de mi mente. Y declaro que yo tengo la mente de Cristo. Decláralo ahí donde estás. Y voy a decirlo despacito para que lo puedas repetir. Yo tengo la mente de Cristo.
Yo hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre de toda opresión, de todo ataque de las tinieblas. Yo hoy me perdono y me libero de pensamientos de muerte, de pensamientos de derrota. Hoy declaro que Cristo el Señor me hace verdaderamente libre. Ahora declara, yo soy libre. Decláralo ahí donde estás. Yo soy libre. Cristo me hizo libre. Por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, yo soy libre. Una oración más por finanzas. Amén. Tal vez hayan personas que se nos unen a este programa y dicen, pastora, estoy en una condición económica terrible. Mis finanzas no alcanzan, no tengo trabajo, estoy en una condición desesperada. Hay esperanza para ti también. Él dice que aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros, eso está en Efesios 3:20. Tal vez no sabes cómo orar, pero yo declaro sobre ti en el nombre de Jesús que van a suceder en el nombre de Cristo. Recíbelo por la fe. Y si estás allí, levanta tu mano en fe. Yo recibo por la fe mi milagro financiero. Y en el nombre de Jesús, echo de mi vida toda miseria, toda escasez, toda ruina, en el nombre de Cristo. Todo pensamiento de autodestrucción, de esclavitud. Y me declaro libre por el poder de la sangre de Cristo. Y hago mía la palabra que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Hoy declaro que Dios va a suplir, pero que cuando Dios me supla, no me voy a olvidar de Dios. Me voy a ir en el camino de la rectitud, voy a conocer la palabra de Dios, le voy a dar a Dios lo que es de Dios, voy a darle mi tiempo, ya le di mi vida, ahora le voy a dar mi tiempo, le voy a dar todo lo que soy. Porque eso es lo más hermoso, necesita. Amén. Reconocer que Cristo el Señor tiene el control. Sí, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y si hoy tú has sido una de esas personas que has orado con la pastora Ivette y que has recibido toda esta bendición de ser libre del pasado, de recibir una bendición económica también, quiero que nos escríbenos al WhatsApp. Ahí está mi teléfono y también al correo electrónico, o puedes también llamar al teléfono del centro evangelístico. Ahí dan consejería todos los días, diferentes pastores, diferentes personas, todos los días hay consejería ahí si necesitas. ¿Cuál es el teléfono del centro? 22 80 01 51. Lo repito, 22 80 0151. Estamos para servirte, estamos para apoyarte, para orar por ti también. Sí, amén. Bueno, ya saben, ahí el teléfono del centro. También me puedes escribir a mí si tienes una petición especial. Con mucho gusto vamos a estar intercediendo y orando. Y también quería, pastora Ivette, antes de terminar el programa, que oráramos por los enfermos. Exactamente. Porque la palabra de Dios nos enseña que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. En un acto de fe, ahí a la distancia donde te encuentras, pon tu mano sobre la parte afectada y vamos a creerle a Dios que por la llaga de Cristo fuiste curado, curada. En el nombre de Jesús creemos en milagros de sanidad. Y en el nombre de Jesús te envío una palabra ahora y le ordeno a la enfermedad que se vaya de tu cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús llamo la sanidad para tu cuerpo. Llamo la sanidad que fue comprada en la cruz del Calvario. Pero también, Inesita, quiero orar por sanidad de las emociones. Amén. Si hay personas que dicen, no, es que llevo en mi corazón tanta ira, tanto rencor, tanta amargura, no he podido perdonar, no he podido ser libre porque tengo en mi corazón mucho dolor. Hoy declaro y te envío una palabra de sanidad emocional en el nombre de Cristo. Declaro tu sanidad ahora, porque el poder de Dios te está visitando, ya está sobre ti en el nombre de Jesús. Amén. Y recibimos esa sanidad. Reciba esa sanidad ahí donde usted se encuentra.
Y quería, pastora Ivette, por último, que oráramos por este país de Costa Rica y por toda esta gente que en estos días ha perdido su trabajo, que están sin trabajo, que oráramos por esta situación del país. Dios, oramos por Costa Rica, oramos por esta nación. Tu palabra nos enseña que hay que hacer oraciones y rogativas por los que están en eminencia. Oramos por todas las autoridades, por todas las personas que tienen que tomar decisiones que involucran a todo el país, que involucran no solo la economía, sino todas las áreas. Señor, oramos por Costa Rica, por las autoridades, por las finanzas, oramos por tantas familias que están carentes de recursos, carentes de un trabajo para sus integrantes que están por allí sin recursos. Señor. Dios, clamamos para que haya una visitación y tú traigas fuentes de trabajo, que se desaten las fuentes de Dios de trabajo, Señor. Que se desaten las finanzas, que haya multiplicación. Y escúchame, Señor. Que con poco puedas hacer mucho, que el dinero se multiplique en tus manos y seas de las personas que dicen, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo se me multiplicó? Yo creo en ese Dios de milagros y de multiplicación y declaro que no te hará falta nada. Recibe esta palabra, toma esta palabra a la distancia. Mi Dios pues suplirá, no nos faltará nada. Y ahora envío a todas estas personas y a todo este país una palabra de paz, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Sí se puede en Cristo Jesús. Sí hay esperanza para aquel que la necesita, y Dios está interesado en Costa Rica y en el mundo entero, en cada país, en cada nación que está en este momento en una situación de crisis, donde hay hambre, donde hay sufrimiento, donde hay dolor. También hasta allá enviamos una palabra, y a nuestros hermanos que también están en este país y que son de diferentes nacionalidades, también a ellos los bendecimos y declaramos que tampoco les hará falta nada. Parejo para todos. Sí, amén. ¿Verdad que sí, necesita? Amén. Para todos es la bendición. Sí, porque ahí donde nos estés viendo, sea aquí en Costa Rica o en cualquier otro país, recibe hoy fortaleza de parte de Dios, recibe la fuerza del Espíritu Santo y consíguete una palabra, una Biblia, para que la estés leyendo, para que la estés estudiando. Busca reunirte con personas que aman a Dios, busca juntarte con personas positivas, que te hablen de la palabra, que te den buenos consejos, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Llénate de Dios y Él te va a fortalecer. Así que este es el consejo de parte de nosotros en este programa, y quiero darle las gracias a la pastora Ivette por haberme acompañado en el día de hoy. Ha sido una gran bendición, un privilegio, pastora. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Inesita, y a todas estas personas lindas les bendecimos a la distancia. Un abrazo, un beso para cada uno de ustedes, y vamos con todo en el nombre de Jesús. Vamos para adelante. Y les quiero decir que bueno, ahí están los programas en el canal de YouTube, ya puedes buscarlos, y que nos vamos a ver en un próximo programa, el próximo viernes, si Dios quiere, en el Monte de la Gracia, para bendecirles y para ayudarles con la ayuda de Dios. Dios los bendiga a todos y reciban la paz del Señor Jesucristo, cada persona que nos sintoniza por cualquiera de los medios o por cualquiera de las aplicaciones. Hoy recibe la paz del Señor. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea.